sobre Grigori Yefimovich Rasputin, 1869-1916. Se han escrito cualquier cantidad de mitos e historias que muchos toman como reales, sin saber que después de su muerte existió una campaña de propaganda por parte de sus enemigos para exagerar su vida, según apunta un reportaje de la revista Time. Según muchos testigos, se destacaba por sus poderes mentales y dones místicos, acompañados de un carisma y magnetismo extraordinario. Todavía existen varias leyendas en torno a la vida y muerte de este asombroso hombre, alimentadas por los intereses políticos, económicos y personales de esa época. Pero, ¿cuál era el origen de su poder? ¿Cómo lograba hipnotizar, diagnosticar tantas enfermedades, sanar con la imposición de sus manos e incluso predecir el futuro? Y lo más importante, ¿quién y por qué lo asesinaron? Rasputin nació el 9 de enero de 1869 en un pequeño pueblo de Siberia Occidental conocido como Pokrovskoye, en una familia de campesinos con altas tendencias religiosas. Era el quinto de 9 hermanos y se vio afectado dolorosamente por la trágica muerte de ellos, a causa de diversas enfermedades, dejando como única sobreviviente a su hermana Feodosia. A los 19 años se casó con Praskovia Fyodorovna, su novia de toda la vida, con quien tuvo 3 hijos, Dmitri, Bárbara y María. Después de ayudar con la crianza de sus hijos, recibió un poderoso llamado hacia la espiritualidad y el misticismo, así como lo había hecho su padre, y se inició en la secta religiosa Clisti, Flagelantes, liderada por hombres estudiosos de la teosofía y conocedores de los principios esotéricos de los padres del desierto. Estos sabios sabían que las pasiones humanas se anteponían a los demás valores y su dogma estaba basado en el reconocimiento y arrepentimiento del pecado, con el fin de transformarlo en virtud. También eran firmes practicantes de la doctrina de los egos, es decir, sus pensamientos estaban disciplinados para luchar contra la ambición, la avaricia, la tristeza, la cólera, el resentimiento, la soberbia y el orgullo, avanzando en la evolución de la conciencia. Fue gracias a esta corriente espiritual que Rasputin aprendió diversas técnicas de sanación, videncia y sensibilidad para percibir quién decía la verdad y quién mentía, por medio de su mirada directa y profunda, develando los secretos de las personas. Con este conocimiento milenario, llegó a San Petersburgo en la primavera de 1903, tras años de correrías en pueblos de Grecia, Tierra Santa y Rusia, donde lo relacionaban como un hombre santo y elegido de Dios, pues tenía muchas consultas para curar diversos males del cuerpo, la mente y el alma. Su fama se extendió tanto, que un día llegó hasta Monseñor Teofán, un reconocido inspector de la Academia de Teología, quien después de una inmersión personal y sorprendido por sus habilidades, decidió presentarlo a las familias más acaudaladas y respetadas de la ciudad, entre ellas la zarina Alejandra Fyodorovna, que preocupada por la hemofilia de su hijo el príncipe Alexis Nikolaevich, heredero del trono ruso, llamó a Rasputin para que lo ayudara a tratar los síntomas y él, a través de su energía magnética, aminoró la mayoría de las molestias, ganándose la confianza de la realeza con hechos palpables. Poco a poco Rasputin escaló en el poder, ya que su intención nunca fue la de ambicionar lujos o manipular a los miembros de la corte real. Todo lo contrario, buscaba orientarlos y ayudarlos en sus actividades. Ante tanta responsabilidad adquirida, empezó a despertar envidia entre algunos miembros imperiales y el 17 de diciembre de 1916, como resultado de un complot entre el gran duque Dmitri Pavlovich, el príncipe Félix Yusupov y el monárquico conservador Vladimir Maklakov, lo asesinaron, luego de que Yusupov lo invitara a una fiesta en su casa, donde primero intentaron envenenarlo con dulces y vinos llenos de cianuro, pero al ver que no hacía efecto, le dispararon repetidamente en medio de una persecución, arrojándolo al gélido río de Neva, donde murió ahogado. Este brutal suceso fue narrado por Yusupov en su libro, El final de Rasputin, 1927. Así lo confirmaría años después María, la hija de Rasputin, en una carta publicada por el periódico colombiano El Tiempo el 9 de enero de 1929 titulada La historia fantástica de Rasputin, el asesinato de mi padre, en donde ella narra del acontecimiento de esta manera:
A las 12:30, mi padre bajaba del automóvil del príncipe Yusupov, y en compañía de su huésped entró en el palacio de Moika. A las 2 horas, un guardia nocturno oyó varios tiros y dio alerta. En aquel momento mi padre yacía en medio del patio de la Moika, bañado en sangre. ¿Qué había sucedido entre tanto? Para no despertar sospechas en mi padre, el príncipe Yusupov se había dedicado durante varios días a amoblar de una manera casi suntuosa los bajos del palacio, donde los asesinos confiaban en perpetuar el crimen sin que nadie oyera nada. Por medio de archivos y expedientes clasificados, se ha comprobado que la muerte de Rasputín estaba ligada a un constante interés de los británicos por sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, pues no querían llegar a un acuerdo de paz con Alemania, por la cual importantes agentes británicos del servicio secreto como Oswald Reiner y John Scale estuvieron presentes durante el asesinato y dieron el golpe final al dispararle en la cabeza. Pese a sus defectos de carácter e inusual libertinaje consentido por la corte imperial, Rasputín fue una persona generosa, cuyo interés era apoyar genuinamente a la realeza. Nunca mató ni golpeó a nadie, siempre mantuvo una actitud segura y serena, procurando guiar las decisiones de Rusia. Por eso cuando la noticia de su muerte se filtró, aumentó el desprestigio de la dinastía, al saber que varios miembros de esta habían participado en el asesinato. Es curioso que el régimen impuesto por Lenin y Stalin, que liquidó prácticamente a todos los Romanov, no reprimió ni eliminó a los miembros del círculo de Rasputín que eran también próximos a la zarina, como Anya Virubova, Yulia Alexandrovna Bonden, María Matryona Rasputín y su esposo Boris Solovyov, así como al resto de la familia. Finalmente los asesinos de Rasputín orquestaron en vano ese malvado plan, pues irónicamente los únicos que se beneficiaron fueron los bolcheviques. Otra asombrosa faceta de Rasputín está relacionada con su capacidad psíquica para hacer profecías, que lograba canalizar tras horas de meditación. A continuación algunas de las más reveladoras, que siguen impactando al mundo. Cada vez que abrazo al zar y a la madre, y a las muchachas y al hijo primogénito del zar, mi espalda es recorrida por un escalofrío de terror. Es como si entre los brazos estrechara cadáveres. Los integrantes de la familia real, el zar Nicolás II, su esposa la zarina Alejandra y sus 5 hijos, fueron fusilados por los bolcheviques el 17 de julio de 1918, tal como temía Rasputín. No tendrán paz los vivos y tampoco los muertos. 3 lunas después de mi muerte, veré de nuevo la luz, y la luz se convertirá en fuego. Pasarán 25 años y la muerte volverá de nuevo a volar. Pasarán más años y la muerte, de nuevo, partirá. Se cree que en este vaticinio, Rasputín predijo la caída del zarismo y el advenimiento de la Revolución Rusa, con 3 vuelos que probablemente representaban a los líderes políticos, Vladimir Lenin, José Stalin y Nikita Khrushchev. Los venenos abrazarán a la tierra como un fogoso amante. Y las fuentes no darán más que aguas amargas, y muchas de estas aguas serán más tóxicas. El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida, llevará un día la muerte. Los bosques se convertirán en un enorme cementerio, y entre los árboles secos vagarán sin rumbo hombres aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas. Refiriéndose a la contaminación del medio ambiente, como lo estamos viviendo en la actualidad. Cuando los tiempos estén cercanos al precipicio, el amor del hombre hacia el hombre será una planta seca. En el desierto de aquel terreno florecerán solamente 2 plantas, la planta del provecho y la planta del egoísmo. Las flores de estas plantas podrán ser, sin embargo, cambiadas por las flores de la planta del amor. Toda la humanidad será cubierta por la indiferencia. Cuando oscurezca el triste día del Homo sapiens, no quedará más que el desierto de la nada, porque precisamente la planta del amor fraterno estará muerta desde hace tiempo. Y el amor fraterno es la gran medicina. Las verdades de Dios son hechas distintas por los hombres, pero la llama es única. Datos curiosos de este extraño personaje. 1. Analfabeta. Rasputín nació en un pueblito de Siberia llamado Pokrovskoye y no recibió educación formal.
Fue iletrado por varios años, hasta que a los 23 entró a un monasterio, pero no completó su preparación monástica. 2. Charlatán. Ofreció sus servicios de místico y curandero a la zarina Alejandra para sanar la hemofilia de su hijo Alexei y lo logró, pero historiadores aseguran que todo lo que hizo fue detener el uso de aspirina y así reducir el sangrado, pues esta tornaba la sangre más líquida, según la revista Time. 3. Sexo. Entre algunos excesos de este hombre autodenominado sagrado estaban el consumo de alcohol y la recurrente visita a burdeles. También se ha especulado que sostuvo una relación amorosa con la zarina Alejandra. 4. Pene. Un miembro viril que supuestamente perteneció a Rasputín se exhibe en un museo de Rusia y mide 25 centímetros de largo, pero es difícil saber si era efectivamente el del ruso. 5. Khlisti. Según el periódico inglés The Independent, Rasputín hizo parte de la secta Khlisti, que tenía la creencia de que para reducir la cantidad de pecados en el mundo era preciso pecar lo máximo posible. 6. Guerra. La íntima relación como consejero que tenía Rasputín con la zarina Alejandra y el zar Nicolás II molestó a muchos en la aristocracia rusa. Incluso lo culparon a él de las derrotas durante la Primera Guerra Mundial. 7. Biblia. Rasputín pasó muchos meses en monasterios de la Iglesia Ortodoxa rusa y también llevó cursos de teología. Historiadores apuntan que su éxito como místico se debió a su original forma de interpretar las escrituras y transmitirlas a la población. 8. Viajero. Antes de establecerse en San Petersburgo y ganar el corazón de la familia real, Rasputín fue un viajero errante en la Rusia rural y países cercanos, y fue reuniendo así la fama de místico, que lo acompañó hasta su muerte. 9. Cultura pop. El cine, la televisión, la literatura y la música han ayudado a esparcir los mitos que circundan su vida. Una canción llamada Rara Rasputin, del grupo alemán antillano Von M. lo llama incluso, la mejor máquina de amor. 10. Muerte. Con la imposibilidad de saber a ciencia cierta qué es ficción y qué es realidad, Félix Yusupov y otros nobles rusos tendieron una trampa a Rasputín para matarlo en diciembre de 1916, y para lograr su cometido necesitaron envenenar al místico, cortarlo, dispararle y ahogarlo en un río. A pesar de ser prácticamente analfabeto, el misticismo de la sociedad rusa del momento le ayudó a introducirse en la corte gracias a la fama sobre sus poderes sanadores. De alguna manera, supuestamente con hipnosis, consiguió detener las hemorragias del hijo hemofílico de la zarina de Rusia, Alejandra Fyodorovna, de quien se dice fue amante, por lo que se convirtió en su confidente y consejero. A partir de ahí, adquirió gran influencia en la corte del zar Nicolás II, hasta tal punto que se llegó a decir que el zar reinaba pero era Rasputín quien verdaderamente gobernaba. A pesar de su aspecto desaliñado, con una cabellera enmarañada y una frondosa barba, tenía un cierto magnetismo con una mirada penetrante, hipnótica y seductora. Al parecer, curaba a las personas con su magnetismo sexual, que consistía en una especie de masajes eróticos que aplicaba no solo a mujeres, sino también a hombres. La leyenda dice que organizaba orgías, a modo de prácticas religiosas, y que tuvo relaciones sexuales con cientos de mujeres, siendo sus amantes numerosas damas de la corte. Sin embargo, en un libro publicado hace algunos años, sus autores afirman que tenía problemas de erección e inclinaciones homosexuales. De manera que, para disimular su impotencia, excitaba a sus amantes con caricias y masajes eróticos, sin llegar a la penetración. Este aldeano llegó a ser considerado una amenaza por la aristocracia, que organizó una conspiración secreta para acabar con su vida. Fue asesinado en 1916 por el príncipe Félix Yusupov, del que se dice que era bisexual y que estaba enamorado de Rasputín, en complot con otros nobles. Existe cierta polémica sobre si murió por envenenamiento con cianuro, por diversos disparos que recibió ahogado en un río.
Lo más curioso es el gran interés generado a lo largo de la historia hacia el pene de Rasputín. Se dice que era el más grande conocido. Supuestamente medía más de 40 centímetros y tenía un impresionante diámetro, aunque se conservan menos de 30. Tras su muerte su pene fue encontrado y se encuentra expuesto actualmente en el Museo de Arte Erótico de San Petersburgo. Existen muchas historias sobre cómo llegó allí. Al parecer, de alguna manera, en 1920 apareció en París y deambuló por Europa como símbolo de fertilidad, hasta 1967 en que una anciana parisina lo sacó a la luz. Un eminente doctor ruso, fundador de dicho museo, afirma haberlo comprado por $8,000, aunque no existen pruebas fehacientes de que el miembro viril pertenezca, en efecto, a Rasputín. Su leyenda como máquina de sexo fue tan lejos que actualmente existe incluso cierto artefacto masturbador, con motor de gran velocidad, que lleva su nombre y que puede realizar, ni más ni menos, que 250 penetraciones por minuto.